El miedo es el primer episodio de este podcast del cual jamás me imaginé poder estar hablando de él como hoy voy a hablarlo. En realidad, en ese momento no me imaginaba cómo hoy iba a poder hablar de él. Hoy, ya y después van a entender, nosotros nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Pero al principio, esta historia no comienza así. El miedo en mi vida representaba la inacción, el bloqueo, la frustración, la angustia. El miedo era, imagínense, cierren los ojos, imaginen un cielo totalmente nublado, cerrado, todo gris, neblina, lluvia, tormenta y algún trueno por ahí a lo lejos que ya nos viene diciendo que esto viene complicado. Así aparecía el miedo en mi mente, en mi vida, en mis proyectos, en mis historias. Era devastador y me dejaba totalmente devastada. Hasta que un día, como toda taurina estructurada, quiere entender por qué la vida, y porque ya me molestaba, porque soy una persona soñadora, y me hundía. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Esto tiene que tener una solución. Esto lo cuento así, pero en su momento fue muy doloroso. Pero bueno, en el dolor muchas veces uno descubre, como siempre está esta frase, en la oscuridad uno también aprende a brillar. Y fue así donde justamente en la pregunta el miedo se atrevió a responderme. Y sí, era obvio que se iba a atrever porque de hecho ya sabíamos que se atrevía a todo. Pero le pregunté, ¿por qué estás en mi vida? ¿Para qué estás en mi vida? ¿Qué querés en mi vida? El miedo asombrado porque yo había preguntado y me había enfrentado a él. Y él me dijo, enhorabuena que me enfrentaste, ya estaba aburrido de tener el control sobre vos. Yo ya enojada. Y él me responde, estoy en tu vida para ayudarte, todavía no te diste cuenta. Y yo le digo, ¿para ayudarme en qué? Me robás mis proyectos, me robás mis sueños, me robás mi éxito. Y él me dijo, no, eso no te lo voy a permitir. Eso en tal caso ha sido tu elección. ¿Y cómo sería eso? Le pregunté. A lo que él me dijo, siempre tuviste la libertad de elegir cómo vivir conmigo. Solo que te fue más fácil elegir vivir, ser la víctima o ser tu propia víctima de tu historia. Oh, le dije yo, sos re canchero, tan canchero como lo vas a hacer después de esta conversación, le dije. A lo que él me dijo, si pudiste enfrentarme, podés vivir conmigo. La elección siempre va a ser tuya, pero además la elección será cómo elegís vivir conmigo. O vivís de herramienta o vivís conmigo de bloqueo. A lo que yo dije, y tiene un poco de razón, porque hasta el momento solamente me bloquea. ¿Y qué puede ser peor? No había nada peor ya. A lo que entonces un poco cedí y dije, bueno, a lo mejor hay que cambiar la forma en la vinculación con este miedo, transformar la forma de vincularme para que pueda ser una herramienta. Porque hasta entonces el miedo tenía el control completo sobre mí y ya no era una forma en la que yo se le iba a permitir. Entonces fue cuando tuve que de alguna manera desafiarlo al miedo. Y fue entonces cuando tuve mi primera oportunidad de pensar en hacer algo, una idea que tenía que llevar a cabo, que justamente fue la de empezar con el proyecto de cosmetología, de empezar a trabajar. Yo estaba aterrada, mis pensamientos eran miedo, a lo que el miedo me dijo, es acá donde vos tenés que elegir qué vas a hacer conmigo. No fue fácil, pero lo hice. A lo que el miedo me dijo, es eso lo que quería, que lo hagas así sea con miedo, porque yo quiero ser quien te ayude a que tomes esa fuerza, a que vos me quieras desafiar para que esa fuerza sea la que te haga llevar adelante lo que tengas ganas de hacer, lo que proyectes, lo que sueñes. Siempre voy a estar en tu vida, siempre voy a estar en tu vida para poder empujarte a que lo hagas. Estoy acá, y me lo dijo seriamente mirándome a la cara, para ayudarte. Qué bueno que te diste cuenta. A lo que yo con mucho miedo le dije, gracias miedo, gracias porque no haber sido por vos, jamás me hubiera preguntado el por qué, jamás me hubiera hecho consciente de qué tanto deseaba hacer algo. Jamás hubiera registrado por qué debía justamente aprender a vivir con vos. Sin vos no me hubiese conocido, sin vos no me hubiera desafiado a cumplir mis mayores logros. Sin vos, querido miedo, jamás hubiese sido yo misma, porque era una persona que vivía aterrada, que estaba todo nublado, todo pintado en la vida por este famoso querido miedo, que estaba en un lugar de bloqueo, que justamente fui yo la encargada de sacarlo de ese lugar y transformarlo. Esto es un vínculo a lo cual hay que justamente alimentarlo de la mejor manera y de aprender a vivir con ello de la mejor manera.
No es fácil hablar del miedo, no es fácil vivir con el miedo, no es fácil transformar al miedo. Nadie nos enseña, claro que nadie nos enseña, pero debemos de hacerlo, debemos de conocerlo. La única manera de empezar a vivir diferentemente con el miedo es conocerlo, es preguntarnos. El poder del miedo se lo damos nosotros. Gracias, querido miedo, por haber aparecido en mi vida. Te pido perdón por haberte culpado de muchas cosas que solamente dependían de mí y de mi elección. Pero te agradezco porque si no hubieses aparecido en mi vida, jamás me hubiera cuestionado muchas cosas que hoy me han llevado a entender que a las cosas hay que hacerlas. El miedo va a estar ahí para ayudarnos. Espero que les guste tanto como a mí este podcast, espero que les guste tanto como a mí este episodio. Me costó mucho trabajo poder aprender a vivir con el miedo, pero los invito a que lo practiquen, a que empiecen a desafiar al miedo y vean qué sucede. Espero sus comentarios, espero todo lo que quieran compartir conmigo a través de mis redes sociales. Soy lapepita.oc en Instagram o estudio by la Pepa Skin. Les mando un beso enorme y les deseo toda la fuerza para desafiar a su querido miedo y empezar a vivir de otra manera. Un besito.